Mi hija se rió cuando me vio parada sola en la mesa de la demandante. No fue una risa nerviosa, ni de sorpresa. Fue ligera, ensayada, como para compartirla. Isolda Hidalgo se giró un poco para que la gente atrás viera su sonrisa, como si los estuviera invitando a un chiste privado. Se representa a sí misma, dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. Luego añadió: está demasiado pobre para contratar un abogado. Su abogado, Jerónimo Paredes, no la corrigió. No hacía falta. Solo arqueó las cejas y dio un encogidito indulgente. De esos que dicen que esto se acabará rapidito. Sentí como el acuerdo se posaba a mi alrededor. No dicho en voz alta. No cruel. Solo ahí. Un entendimiento colectivo de que una mujer de mi edad, sin nadie a su lado, ya había perdido. El juez me miró entonces. Juez Ramiro Castañeda. No sonrió, pero su expresión se suavizó de una manera que reconocí. Lástima disfrazada de profesionalismo, señora Hidalgo. Dijo: voy a decirlo una sola vez. Se le exigirá el mismo estándar que a un abogado en esta sala. No explicaré procedimientos y no detendré al abogado contrario si objeta. Si quiere tiempo para reconsiderar, entiendo, dije. Mi voz me sorprendió. No tembló. Sonó como la mía. Jerónimo se inclinó hacia Isolda y le susurró algo. Ella se rió de nuevo, más bajito esta vez, como si fuera por cortesía. Me puse de pie. La silla raspó el piso. Demasiado fuerte en el silencio que siguió. Sentía el pulso en la garganta. Pero no me apresuré. En 71 años. Había aprendido que la gente confunde la lentitud con debilidad. Me llamo Marcelina Hidalgo, dije. La mayoría me dice Marce. Jerónimo suspiró y abrió su carpeta. Miré al juez. No a mi hija. Su señoría. Continué. Mi hija dice que estoy demasiado pobre para contratar un abogado. Esa parte es cierta. La sonrisa de Isolda se ensanchó. Solo un poquito. Pero no soy pobre porque malgasté mi dinero. Dije, soy pobre porque hace 3 semanas todas las cuentas a mi nombre se vaciaron sin mi permiso. El sonido que siguió no fue dramático. Ni jadeos, ni gritos. Fue más callado. Fue la ausencia de sonido. Jerónimo dejó de pasar páginas. La sonrisa de Isolda se quedó pegada medio segundo de más, como esperando risas que nunca llegaron. El juez Castañeda se inclinó hacia adelante. Señora Hidalgo, dijo con cuidado. ¿Qué está alegando exactamente? Mantuve las manos a los lados para que nadie viera que temblaban. Alego, dije, que la razón por la que estoy aquí sola hoy es porque la persona que me estima me enseñó a cuadrar una chequera. También aprendió a vaciarla. Isolda por fin me miró. No con diversión, no con enojo, con cálculo. Me senté cuando el juez me lo indicó. Las piernas de pronto inestables. Jerónimo pidió un receso breve. Isolda no habló. Miraba sus manos como si hubieran hecho algo sin pedirle permiso. Mientras la sala se movía, pensé en lo extraño que es que la traición rara vez se anuncie. Suele llegar con la cara en la que más confías, ya con el bolígrafo en mano, ya diciendo, solo firma aquí. Mamá. No empezó con fuerza. Isolda nunca alzó la voz. No necesitaba. Enmarcaba todo como preocupación, de esa que suena razonable hasta que te das cuenta de que te está acorralando. Últimamente has estado cansada. Mamá, me dijo una tarde en la mesa de la cocina. Déjame ayudarte a organizar las cosas, solo para que nada se te escape entre los dedos. Recuerdo que le sonreí. Estaba orgullosa de que lo notara, orgullosa de que le importara. Al día siguiente trajo una carpeta, con pestañas de colores, letra prolija. Hojeó mis estados de cuenta como si lo hubiera hecho toda la vida. ¿Todavía recibes copias en papel?, preguntó, sin maldad. Eso es riesgoso. Me gusta tenerlas.
dije. Asintió. Claro que sí, pero es más seguro en línea, seguro. Esa palabra llegó temprano. Al principio, solo sugería, luego ofrecía, luego asumía. Yo llamo al banco por ti, dijo una mañana cuando mencioné un cargo confuso. Puedo resetear tus contraseñas, dijo otra vez. No deberías estar lidiando con esto sola, añadió, como si fuera un favor del alma. Cuando dudé, se rió bajito. Mamá, no te estoy quitando nada, solo lo estoy manejando. Manejando se volvió su frase. Reemplazó preguntas. Reemplazó actualizaciones. Noté cosas pequeñas primero. Correos que no recordaba y haber recibido. Estados de cuenta ya abiertos cuando llegaban. Una contraseña que de pronto no funcionaba. Cuando pregunté, sonó ofendida. Te dije que me encargaría. ¿Por qué te estresas con esto? Porque era mío. Quise decir, pero no lo dije. Me convencí de que estaba siendo difícil. Una noche, se sentó enfrente con un montón de formularios. Estos son solo autorizaciones estándar, dijo, tocando la página de arriba, para que pueda hablar con la gente en tu nombre. Por si pasa algo. Algo como que, pregunté. Suspiró. Cualquier cosa. Vives sola. Las cosas pasan. Su tono había cambiado. Menos suave, más firme, como explicándole algo obvio a un niño. No necesito eso, dije. No discutió. Solo deslizó el papel más cerca. Es más seguro así. Ahí lo sentí. No miedo. Algo más frío. La sensación de que la habitación se había inclinado sin que me diera cuenta. Leí la primera página. El lenguaje era denso. Palabras familiares arregladas de formas extrañas. ¿No confías en mí?, preguntó bajito. La pregunta cayó justo donde ella quería. Sí confío, dije, y firmé. Después de eso, las decisiones empezaron a pasar sin mí. Citas agendadas, suscripciones canceladas, cuentas consolidadas. Cuando pregunté por qué mi tarjeta de crédito había cambiado, dijo, tantas cuentas confunden. Cuando pregunté por qué ya no podía entrar, dijo, te olvidabas la contraseña todo el tiempo. Dejé de preguntar. El día que mi tarjeta de débito fue rechazada, vino semanas después, pero la distancia ya se había formado. La llamé desde el supermercado, con la voz baja. No funciona. No sonó sorprendida. Ah, se me olvidó decirte. Moví las cosas temporalmente. ¿Moviste a dónde? Pregunté. Para mantenerlo seguro, dijo. No tienes que preocuparte. Me quedé ahí, escuchándola explicarme mi vida en oraciones calmadas y eficientes. Te traigo efectivo, añadió. Por ahora, por ahora. Otra frase que llegaría a odiar. Esa noche, sola en mi casa, abrí la carpeta que había dejado semanas antes. Leí cada página despacio. Vi mi nombre por todos lados, pero ninguna de las elecciones se sentía mía ya. Para cuando me di cuenta de que la ayuda se había convertido en control, el papeleo ya estaba hecho, y Isolda no me apuró. Esa fue la parte que no vi en ese momento. Sabía que la urgencia pone a la gente sospechosa. La calma los hace obedientes. Estos son solo de rutina, dijo, poniendo los papeles entre nosotras como si repartiera cartas. Cosas que los bancos piden ahora. Nada del otro mundo. Me ajusté los lentes y escaneé la primera página. Mi nombre arriba. Bien escrito, como siempre cuando Isolda preparaba las cosas. Era cuidadosa en eso. Me deja hablar con el banco si no estás disponible, dijo, tocando el margen con la uña. Con los servicios públicos. Con los consultorios médicos. ¿Por qué están todos juntos?, pregunté. Porque es más fácil, respondió. Odias hacer varios viajes.
Era verdad. Había aprendido mis preferencias como quien aprende las debilidades de un edificio viejo, no para admirarlas, sino para planear alrededor. Leí despacio. Siempre lo hago. Años procesando registros de estudiantes me enseñaron a detectar inconsistencias, pero ese día no las buscaba. Buscaba tranquilidad. Isolda me observaba, con la cara abierta, paciente. Cuando me detuve demasiado en un párrafo, sonrió. Eso es solo lenguaje estándar. Dijo, tienen que cubrir todos los escenarios. ¿Qué escenarios? Pregunté. Encogió los hombros. Emergencias, confusiones, cosas así. Confusiones. La palabra se deslizó en la conversación tan suave que apenas hizo ruido. No estoy confundida. Dije, lo sé. Respondió rápido. Esto no es por eso. Es por protegerte. Proteger. Otra palabra que se sentía bien hasta que no... Me dio vuelta la página y colocó el bolígrafo justo donde iría mi firma. No dijo firma. No hacía falta. Tú me criaste para ser responsable. Dije, solo estoy haciendo lo que me enseñaste. Eso caló. Lo sentía sentarse en mi pecho, cálido y familiar. El orgullo tiene esa forma de embotar la cautela. Firmé una vez, luego otra, luego una tercera. Cada vez deslizaba el papel con facilidad practicada. Firmaste justo aquí. Mamá, dijo bajito, después de la última. Recuerdo que me reí. Suenas como abogada. Ella se rió también. Dios, no, lo odiaría. Apiló los papeles prolijamente y los metió en su carpeta. No pedí copias. No pensé que las necesitaba. Era mi hija. Las copias son para extraños. En los días siguientes, las cosas empezaron a moverse sin mi participación. Lo noté después. Hablé con el banco. Me dijo por teléfono. Actualicé tus preferencias de contacto, dijo otra vez. Dijeron que esto era mejor. Añadió cuando pregunté por qué. Mejor para quien quedó sin decir. La primera vez que intenté entrar y no pude, asumí que me había equivocado. La segunda, la llamé. Ah, dijo, como recordando algo pequeño. Lo cambié. Te bloqueaban demasiado seguido. ¿Sí? Pregunté. Sí, dijo sin dudar. Me preocupaba. Su confianza llenó el espacio donde debía ir mi duda. Semanas después, cuando el oficial de cumplimiento del banco explicaría la frase acceso de cuidador, lo diría como si fuera neutral, administrativo, inofensivo. Pero cuando Isolda lo enterró en ese montón de papeles, tenía dientes. Ese día no sentí traición. La traición se anuncia fuerte, como enojo o gritos. Lo que sentí fue algo más callado, un reacomodo sutil de autoridad. Confiaba en Isolda completamente. Eso era lo único que se necesitaba. Para cuando me di cuenta de que el papeleo había cambiado más que mi acceso, ya había cambiado mi posición. La cajera lo dijo con delicadeza, como si el volumen pudiera herirme. No pasó. Le di la tarjeta de nuevo. Inténtalo otra vez. Lo hizo. La pantalla parpadeó en rojo. Me miró con simpatía practicada y deslizó la tarjeta de vuelta. Lo siento. La mujer atrás movió su canasta. Alguien carraspeó. Sentí el calor subirme por el cuello, no vergüenza todavía, solo confusión. Metí la mano en la bolsa y encontré la tarjeta de respaldo que Isolda me había dado por si las dudas. También fue rechazada. Llamo a mi hija, dije, ya apartándome. No esperé respuesta. Isolda contestó al segundo timbre. Hola, mamá. Mi tarjeta no funciona, dije. Mantuve la voz pareja. Las dos. Hubo una pausa no lo suficiente para alarmar a otro, pero sí para que yo la notara. Ah, dijo. Cierto, se me olvidó decirte. ¿Decirme qué? Moví las cosas temporalmente. ¿Moviste a dónde? Pregunté.
a una estructura más segura. Dijo: «No necesitas preocuparte». Miré los víveres en el mostrador: pan, leche, manzanas, el peso ordinario de una vida que había pagado yo misma por décadas. «Estoy en la tienda», dije. «Necesito pagar. Te traigo efectivo», respondió. Por ahora, repetí. «Mamá», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. «Esto no es una crisis. Solo no necesitas acceso a todo de una vez». «¿Todo?», pregunté. «Isolda, necesito acceso a mi cuenta corriente». «No lo necesitas», dijo, más firme ahora. «Yo sí». Colgué antes de que dijera más. Pagué con un billete pequeño que había doblado en el fondo de la cartera meses antes y salí llevando menos de lo planeado. Afuera, me quedé un momento con las bolsas a los pies, respirando con cuidado, como manejando dolor. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina y abrí la laptop. Intenté entrar. La contraseña no funcionó. Intenté de nuevo. Bloqueada. Llamé al banco. Después de una espera breve, un hombre con voz neutral se presentó como Carlos Morán de cumplimiento. «Llamo por acceso restringido». Dije: «Sí, señora Hidalgo». Respondió: «Sus cuentas están bajo manejo de cuidador». «¿Bajo qué?» «Hay una carta en archivo autorizando a su hija a supervisar transacciones», dijo. «Fue presentada hace 3 semanas». «Eso no es posible», dije. «No autoricé eso. Lo siento», dijo. Y esta vez su tono cambió. «La carta lleva su firma». Terminé la llamada y me quedé muy quieta. Podía oír el zumbido del refrigerador. Un auto pasó afuera. La vida seguía con la confianza de las cosas que no habían sido alteradas. Isolda llegó esa tarde con un sobre y una expresión calmada. «Te traje efectivo», dijo, poniéndolo en la mesa. «Para los víveres». «¿Cuánto?», pregunté. «Suficiente», dijo. «¿Suficiente para qué?», insistí. Exhaló. «Estás siendo dramática». Deslicé el sobre de vuelta. «Quiero que restauren mis cuentas». No lo tocó. «Ya no funciona así». «Explícamelo», dije. Se recargó en el mostrador, cruzando los brazos. «Has estado abrumada. Olvidas cosas. Esto te mantiene segura». «¿Segura de qué?» «De errores», dijo. «De que te aprovechen». «Me están aprovechando justo ahora», dije. Su mandíbula se tensó. «No hagas esto». «¿Hacer qué?». «Convertirlo en algo feo», dijo. «Te estoy ayudando». «No», dije bajito. «Me estás controlando». Sacudió la cabeza. «Firmaste los papeles». No alcé la voz. No lloré. Sentí algo más frío que el pánico, asentarse una claridad que viene con la pérdida. Esa noche abrí la carpeta que había dejado y leí hasta que me ardieron los ojos. Tracé mi firma con el dedo. Vi las palabras que no había notado. Autoridad, acceso, supervisión. Para cuando amaneció, entendí lo que me habían quitado. No dinero, permiso. El papeleo llegó en un sobre grueso con mi nombre escrito demasiado prolijo al frente. Petición de supervisión financiera protectora. Mal manejo financiero en adulto mayor. Las palabras sonaban clínicas, casi amables, como suele pasar con el daño cuando lo limpian con lenguaje legal. Isolda no me avisó. Lo mandó como quien manda condolencias formal. A distancia. Llamé a Tadeo primero. Mi hijo contestó con un suspiro, como si hubiera estado esperando la llamada y rogando que no llegara. «Mamá», dijo, «solo está tratando de protegerte, llevándome a corte». Pregunté. «Está preocupada», dijo. «Todos lo estamos». «Todos», repetí. «¿Sabes cómo se ve?», continuó. «Vives sola. No tienes acceso a tus cuentas. Desde afuera». «¿Desde afuera?», dije. «Se ve exactamente como ella quiere que se vea». Se quedó callado. Luego, más suave. «Esto no tiene que ser una pelea, ya lo es», dije.
carraspeó. Si solo aceptas un poco de supervisión, esto puede terminar rápido. ¿Supervisión de quién? No respondió. No hacía falta. La primera llamada de una vecina llegó esa tarde. Luego otra. Luego un mensaje de la mujer con la que solía sentarme en la iglesia. Oí que Isolda te ha estado ayudando, dijo, cuidadosa de no sonar curiosa. Qué bueno de su parte. Ayudando. La palabra me seguía a todos lados. En la farmacia. La técnica sonrió demasiado brillante y preguntó si mi hija recogería mis recetas de ahora en adelante. En el banco. El cajero evitó mis ojos. En el cafecito al que iba desde hace años. La conversación se detuvo cuando me acerqué al mostrador. Nadie me confrontó. No necesitaban. La creencia ya se había asentado. Isolda llamó esa noche, con voz calmada. Profesional. La presentación es solo una formalidad. Dijo, nos protege a las dos. Te protege a ti. Dije. Se rió ligera. Lo estás haciendo adversarial. Me demandaste, respondí. Hizo una pausa. Te di todas las oportunidades para cooperar. Pedí mi dinero de vuelta. Dije, eso no es resistencia, es supervivencia. No lo ves así, dijo. Y ese es el problema. La fecha de la audiencia se fijó para la semana siguiente. Tribunal Superior de la Ciudad de México. Departamento 12. El aviso listaba a Jerónimo Paredes como su abogado. Su nombre era conocido. Había manejado 3 disputas de herencia solo en nuestro barrio. Llamé a una de las abogadas cuya tarjeta había guardado por años. Alguien a quien una vez ayudé a inscribir a su hijo en la universidad. Escuchó, comprensiva. Luego nombró su anticipo. Le agradecí y colgué. Cuando le dije a Tadeo que no podía pagar un abogado, sonó aliviado. Tal vez sea una señal, dijo. Tal vez dejes que Isolda lo maneje. No, dije. Yo lo manejaré. Hubo una pausa larga. No puedes entrar a la corte sola. Puedo, dije. Y lo haré. Exhaló despacio. Mamá, la gente ya está preocupada por ti. Lo sé, dije. Porque la preocupación se había convertido en consenso. Y el consenso en juicio. La primera abogada habló con dulzura. Como quien ya sabe la respuesta. Entiendo la situación, dijo, escaneando los papeles que Isolda había presentado. Es complicada. Alto conflicto. Casos familiares como este escalan rápido. ¿Y tu anticipo? Pregunté. 700.000 pesos para empezar, respondió. Cubre la preparación hasta la audiencia inicial. Le agradecí y doblé mis notas con cuidado, antes de pararme. No expliqué que ya no tenía acceso a 700.000 pesos, ni a 100.000. Ni siquiera a 10.000. El segundo abogado no se molestó en simpatía. Estás contra una parte bien financiada, dijo. Su abogado es experimentado. Si quieres una oportunidad de pelear, necesitas recursos. ¿Cuánto? Pregunté. 1.000.000 de pesos. Dijo, seco, mínimo. Me reí antes de poder detenerme. Salió delgada y equivocada. Eso no es posible. Dije. Encogió los hombros. Entonces mi consejo es que llegues a un acuerdo. Acuerdo. La palabra se sintió como un veredicto adelantado. Hice 3 llamadas más. Cada conversación siguió el mismo patrón. Preocupación. Cautela. Un número que no podía alcanzar aunque vaciara una vida que ya me habían vaciado. Para la última llamada, dejé de preguntar por anticipos. ¿Es siquiera legal? Pregunté bajito. ¿Que una hija bloquee a su madre de sus propias cuentas? El hombre al teléfono dudó. Depende. ¿De qué? De la documentación, dijo. Y de a quién le crea la corte. Terminé la llamada y me senté en la mesa de la cocina, mirando la carpeta que Isolda había preparado tan cuidadosamente. Cada firma mía, cada elección enmarcada como protección. Esa tarde,
Tadeo pasó. Se quedó de pie en lugar de sentarse, como listo para salir al primer signo de incomodidad. Hablé con Isolda, dijo. Está preocupada de que esto se salga de control. Se salga de control. Repetí. ¿Cree que si contratas un abogado, se pondrá feo? Continuó. Largo. Caro. ¿Y si no? Pregunté. Miró a otro lado. Entonces se puede resolver en silencio. ¿Resolver para quién? Dije. No respondió. No puedo pagar un abogado. Dije, claro. Exhaló, con alivio cruzando su cara antes de enmascararlo. Entonces tal vez dejes que su abogado maneje las cosas. Solo cuenta tu lado. El juez entenderá. Estoy contando mi lado, dije. Solo que no pagaré a otro para que lo haga. Frunció el ceño. Así no funciona la corte. Sí funciona, dije. Solo que no te gusta. Después de que se fue, llamé a Imelda Bravo. Nos conocíamos desde hace 20 años, lo suficiente para saltar cortesías. ¿Presentó? Preguntó Imelda. Sí, y te bloqueó. Sí. Imelda se quedó callada un momento. No puedo representarte, dijo. Lo sabes, lo sé, dije. Pero puedo ayudarte al a organizar. Añadió. Documentos, líneas de tiempo, lo que importa y lo que no. Eso es todo lo que necesito, dije. Extendimos todo en mi mesa al día siguiente. Avisos del banco, confirmaciones de correos que no había escrito, registros de cambios que no aprobé. Imelda no opinaba, no consolaba, etiquetaba. «Esto importa», dijo, deslizando una página adelante. «Esto no», dijo, empujando otra que es a un lado. «Y esto», dijo con cuidado, «es donde cambia la historia». Al final del día, estaba exhausta como no lo había estado en años. No asustada, enfocada. Estaba sola porque me habían puesto ahí. Porque la alternativa era sentarme en silencio y dejar que otro hablara por mí para siempre. Cuando presenté mi aviso de autorrepresentación a la mañana siguiente, la secretaria levantó la vista, sorprendida. «¿Estás segura?», preguntó. «Sí», dije. Salí llevando solo lo que podía probar, y la certeza de que estar sola ya no era debilidad. Jerónimo Paredes fue primero, exactamente como planeó. Habló de protección, de preocupación, de patrones que le inquietaban. Usó mi edad como quien usa números callado, confiado, como si resolviera todo. Cuando terminó, el juez Castañeda se volvió hacia mí. «Señora Hidalgo», dijo, «puede llamar a su primer testigo». Me puse de pie. Mis manos estaban firmes. Había practicado esta parte hasta que las palabras ya no pertenecían al miedo. «Llamo a Carlos Morán», dije. Un hombre de traje gris se levantó de la segunda fila. No me miró mientras caminaba al estrado. Tampoco miró a Isolda. Se sentó como quien planea responder solo lo preguntado. «Declare su nombre para el registro», dijo la secretaria. «Carlos Morán», respondió. «Oficial senior de cumplimiento en el Banco Nacional del Pacífico». Jerónimo se recargó, cruzando brazos. Parecía divertido. «Señor Morán», dije, «¿cuánto tiempo ha trabajado en cumplimiento bancario?» 21 años, dijo. «¿Y conoce el término autorización de acceso de cuidador?» «Sí». «¿Puede explicar qué permite?» Asintió. «Permite a un individuo designado manejar o restringir actividad financiera en nombre de otro». «¿Basado en qué?», pregunté. «Basado en una carta de autorización firmada», dijo. «Y verificación de presentación». Me giré un poco, lo suficiente para ver a Isolda de reojo. Aún compuesta, aún confiada. «Señor Morán», dije, «¿fue presentada tal carta en mi nombre?» «Sí», respondió. Jerónimo sonrió levemente. «¿Y fue procesada?», pregunté. «Sí». «La presenté yo», pregunté.
Jerónimo se enderezó. Objeción. El juez Castañeda levantó una mano. Puede responder si lo sabe. El señor Morán ajustó sus lentes. La presentación fue zooelectrónica. ¿Desde dónde? Pregunté. Miró sus notas. Desde una dirección de internet registrada hacia un espacio de oficina comercial en Avenida Principal Sur. Isolda se movió. ¿Es esa mi dirección? Pregunté. No, dijo. ¿Es mi proveedor de internet en casa? Pregunté. No. Solté un aliento despacio. ¿A quién está registrada el señor Morán Dudó? A una sociedad de responsabilidad limitada, listada bajo el nombre Selena Palacios. Jerónimo se puso de pie. ¿Su señoría? El juez Castañeda no lo miró. Siéntese. La sala había cambiado. Lo sentía en cómo la gente se inclinaba delante sin darse cuenta. Señor Morán, dije, ¿cuándo fue presentada esta carta? 3 semanas antes del incidente en el supermercado que reportó. Dijo, ¿y hubo alguna indicación? Continué. De que yo inicié o aprobé esa presentación yo misma. No, dijo, solo que la firma coincidía con registros previos. Levanté una página de mi carpeta. ¿Es esta la carta? Sí, dijo. ¿Y es práctica estándar? Pregunté. Verificar la intención del firmante más allá de una coincidencia digital. En casos con banderas de edad o médicas. Dijo con cuidado. Sí. ¿Se hizo en mi caso? No. Jerónimo abrió la boca de nuevo. La mirada del juez Castañeda lo detuvo en seco. Eso es todo, dijo el juez al señor Morán, mientras el testigo bajaba. Isolda por fin me miró. No con enojo, no con miedo, con cálculo fallando. Jerónimo le susurró algo urgente. Ella asintió una vez, demasiado rápido. El juez Castañeda se dirigió a la sala. Esta corte tomará un receso breve. La gente se levantó. Conversaciones empezaron en ráfagas bajas. Nadie se rió. Imelda se inclinó hacia mí y murmuró. No esperaban el rastro de papel. Asentí. Yo tampoco lo esperaba. No como hablaba tan claro. Mientras Isolda pasaba por mi lado. No me miró a los ojos. Su abogado se quedó cerca, con la mano flotando en su codo como si temiera que se desviara. Me quedé sentada, con mi carpeta abierta enfrente. Un documento había cambiado el equilibrio. No porque acusara, sino porque registraba. Y los registros tienen esa forma de recordar lo que la gente intenta olvidar. El nombre de Tadeo sonó más pesado de lo que debería cuando la secretaria lo llamó. Se levantó despacio, alisando su chaqueta como si eso le diera tiempo para pensar. No me miró. Tampoco miró a Isolda. Miró al frente, como si hubiera una tercera opción más allá del estrado. Declare su nombre, dijo la secretaria. Tadeo Hidalgo, respondió. Su voz era firme, demasiado firme. Jerónimo Paredes lo guió por las primeras preguntas. Suave y familiar. ¿Cuántas veces me veía? Si vivía sola. Si alguna vez parecía confundida o olvidadiza. No, dijo Tadeo. No confundida. Jerónimo hizo una pausa. Pero preocupada Tadeo dudó. Solo un latido. Me preocupaba a veces, dijo. Lo sentí entonces. No traición. Dudar. De esa que deja espacio para que otro entre y llene el silencio. Cuando fue mi turno, me puse de pie y me acerqué. No llevé notas. No las necesitaba. Tadeo, dije. ¿Cuándo Isolda te habló primero de mis finanzas? Tragó saliva. Después de que papá murió, dijo. Dijo que estabas abrumada. ¿Le creíste? Pregunté. Asintió una vez. Sí. ¿Alguna vez me viste faltar un pago? Pregunté. No. ¿Alguna vez me viste pedir dinero que no tenía? Pregunté. No. Esperé. Se movió el peso. Tadeo. Dije bajito.
Tu hermana te dijo qué decir hoy. Sus ojos volaron a Jerónimo, luego a Isolda. Ella lo observaba ahora, con la cara ilegible. Dijo que fuera honesto. Dijo... Eso no es lo que pregunté. Respondí. El juez Castañeda se inclinó un poco. Responda a la pregunta. La mandíbula de Tadeo se tensó. Dijo que me enfocara en tu estrés. Dijo... En lo difícil que han sido las cosas para ti. Te dijo que evitaras mencionar la carta del banco. Pregunté... Sí, dijo. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Un murmullo recorrió la sala. ¿Te dijo que dijeras que el acceso de cuidador fue idea tuya? Continué. Cerró los ojos brevemente. Sí, asentí. Una vez. ¿Por qué abrió los ojos entonces, por fin encontrando los míos? Estaban húmedos, pero no desafiantes, asustados. Dijo que si esto salía mal, dijo, arruinaría todo. Dijo que no entenderías qué pasaba, que la culparías. ¿Y qué dijo que te pasaría a ti? Pregunté. Su voz bajó. Dijo que me arrastrarían. Arrastrar. No proteger. No perdonar. Usar. Gracias. Dije. Jerónimo saltó de pie. Su señoría. El juez Castañeda levantó una mano. Siéntese. Tadeo bajó sin mirar atrás. Al pasar por mi lado, su hombro se hundió un poco, como una disculpa que no era lo bastante valiente para decir en voz alta. Isolda se inclinó hacia Jerónimo, susurrando ahora con filo. La confianza que había llevado a la sala se había adelgazado, estirada demasiado sobre algo quebradizo. Regresé a mi asiento y doblé las manos. El testimonio de Tadeo no me había ayudado como los documentos. No había sido limpio ni completo, pero había hecho algo más. Mostró la forma de la presión. Jerónimo Paredes se puso de pie con una nueva confianza, de esa que llega cuando cambia la estrategia. No me miró al hablar. Se dirigió al juez, medido y calmado. Su señoría, dijo, antes de que esta corte ponga peso indebido en issues administrativos aislados, necesitamos abordar la capacidad. La palabra cayó con cuidado. Capacidad. No cordura, no competencia, algo más suave, más aceptable. Isolda bajó los ojos. Un performance de renuencia. Jerónimo continuó. Nos preocupa que la interpretación de la señora Hidalgo de los eventos pueda estar influida por confusión y estrés consistente con declive relacionado con la edad. Sentí como la sala se recargaba. No lejos de él, lejos de mí. El juez Castañeda se volvió hacia Jerónimo. ¿Tienen evidencia? Sí, dijo Jerónimo, y sacó una carta. Una declaración del doctor Leandro Kessler, médico primario de la señora Hidalgo por los últimos 8 años. Mi estómago se apretó. Esta carta, dijo Jerónimo, nota lapsos de memoria, ansiedad elevada y episodios de mala interpretación. La entregó a la secretaria. El juez Castañeda leyó en silencio. Su cara no cambió. Eso fue peor. Me puse de pie antes de que me pidiera... Quisiera responder. Dije. Jerónimo sonrió. Por supuesto. Mantuve los ojos en el juez. El doctor Kessler me trató por presión arterial y artritis. Dije. Nunca evaluó mi función cognitiva. Jerónimo intervino suave. Pero ha notado preocupaciones. Ha notado duelo. Dije, después de que mi esposo murió. Isolda levantó la vista entonces. Su expresión era cuidadosamente triste. Señora Hidalgo, dijo Jerónimo. ¿No es cierto que le recetaron medicamento para ansiedad el año pasado? Sí, dije. ¿Y no es cierto? Continuó. Que reportó sentirse abrumada por tareas diarias. Sí, dije de nuevo, mientras mi esposo moría. Un murmullo se movió por la galería. Jerónimo presionó. ¿Y no es también cierto que a veces olvida citas? A veces olvido mis lentes. Dije, no olvido mis finanzas.
Se rió ligero. Con respeto. No notó que alteraran sus cuentas por semanas. Fueron alteradas por alguien en quien confiaba. Dije, eso no es confusión. Es traición. El juez Castañeda levantó una mano. Señor Paredes. Jerónimo asintió y cambió dirección. Señora Hidalgo. ¿Admite haber firmado documentos autorizando acceso de cuidador, sí? Dije, ¿y admite que no los entendió completamente en ese momento? No. Dije, entendí lo que mi hija me dijo que eran. Isolda inhaló fuerte, como herida por mi tono. Jerónimo se acercó más. Su señoría. Esto es precisamente nuestra preocupación. La narrativa de la señora Hidalgo desplaza la responsabilidad hacia afuera. Interpreta guía como coerción. Asistencia como control. Se volvió al estrado. Creemos que la Corte debería considerar si su testimonio es confiable. Lo sentí entonces. El inclinamiento de la creencia. La facilidad con que la duda se extiende cuando alguien le da permiso. El juez Castañeda me miró. Señora Hidalgo, dijo, ¿alguna vez ha sido diagnosticada con deterioro cognitivo? No, dije. ¿Ha pasado alguna evaluación formal? ¿No? Asintió despacio. Gracias. Jerónimo regresó a su asiento. Satisfecho. Isolda puso una mano sobre su boca. Ojos brillantes. La imagen de una hija cargando preocupación. Imelda se inclinó hacia mí y susurró. Están tratando de achicarte. Asentí una vez. Podía sentir el peso presionando. La forma en que la credibilidad se drena cuando la cuestionan lo justo para mancharla. El juez llamó a una pausa breve. La gente se levantó, estirándose, murmurando. Me quedé sentada, manos dobladas, pulso fuerte en los oídos. Cuando la sala se asentó de nuevo, no hablé, no objeté, no me apresuré a defenderme. Esperé, porque si habían terminado de hablar de quién era yo, estaba lista para mostrarles lo que había guardado. No hablé cuando el juez Castañeda miró hacia mí. No interrumpí cuando Jerónimo Paredes se levantó de nuevo, con la confianza regresando a su postura como un abrigo familiar. Su señoría, dijo Jerónimo. No negamos que ocurrieron irregularidades administrativas, pero irregularidades no son explotación. Son malentendidos empeorados por duelo, edad y estrés. Isolda se sentó más derecha a su lado. Sus hombros se relajaron. Había aprendido el ritmo de esta sala. Sabía cuándo el silencio trabajaba a su favor. Jerónimo caminó despacio. La señora Hidalgo admite que firmó los documentos. Admite que estaba abrumada. Admite que dependía mucho de su hija. Esa dependencia explica todo. Se volvió hacia mí por primera vez desde el receso. Esta corte se le pide creer que una mujer que no podía manejar sus propias cuentas, de pronto se volvió una investigadora meticulosa. Mantuve los ojos en la mesa. El abogado de Isolda sonrió levemente. Con respeto. Eso no cuadra. Isolda asintió una vez, como dolida por la lógica, pero incapaz de negarla. Cuando habló, su voz fue cuidadosa. Nunca quise que llegara a esto. Dijo, solo quería que mi madre estuviera segura. Segura. La palabra de nuevo. Pulida. Útil. El juez Castañeda la observó de cerca. Señora Hidalgo, me dijo a mí. ¿Desea responder? Sacudí la cabeza. El movimiento me sorprendió hasta ir a mí. Jerónimo hizo una pausa. Luego continuó. Animado. Pedimos supervisión temporal. Dijo, supervisada por la corte. Limitada. Esto protege a la señora Hidalgo de confusión futura y previene más conflictos. Isolda alcanzó un pañuelo. No lloró. No necesitaba. Ya no confía en mí, dijo Isolda bajito. No sé por qué. Sentí el cambio. La sala se inclinó hacia ella de nuevo. No porque fuera convincente. Porque era familiar. Jerónimo presionó más. Su señoría.
También pedimos que la Corte considere la negativa de la señora Hidalgo a aceptar ayuda como evidencia adicional de juicio deteriorado. Eso lo hizo. El juez Castañeda se enderezó. Señor Paredes, dijo. Tenga cuidado. Jerónimo inclinó la cabeza. Por supuesto. Pero no paró. El silencio de la señora Hidalgo habla volúmenes. Continuó. Cuando se le da oportunidad de aclarar, se retrae. Eso no es comportamiento de alguien en control. Doblé las manos tan fuerte que me dolieron los nudillos. No dije nada. Isolda me miró. Buscando algo en mi cara, miedo. Quizás... Cuando no lo encontró, su boca se apretó. Jerónimo se volvió al estrado. Creemos que la Corte ha visto suficiente para actuar en el mejor interés de la señora Hidalgo. El juez Castañeda no respondió de inmediato. Me miró de nuevo. Más tiempo esta vez. Señora Hidalgo, dijo. Este es su momento para abordar las preocupaciones planteadas. Lo miré a los ojos. No hablé. Isolda se inclinó hacia Jerónimo y susurró. Está acabada. Jerónimo asintió. Ya recogiendo sus papeles, el juez levantó una mano. Antes de proceder, dijo, quiero ser claro. El silencio puede significar muchas cosas. Me miró de nuevo. Puede sentarse. Me quedé quieta mientras Jerónimo terminaba. Su voz ahora rápida, satisfecha. La postura de Isolda se suavizó. Creía que la parte más dura había pasado. Imelda rozó mi manga al regresar a su asiento. «Creen que te quedaste sin respuestas», murmuró. No la miré. No asentí. Esperé. Porque todo lo que habían dicho dependía de una suposición que ya les había dado todo lo que tenía. Y no era así. Me puse de pie cuando el juez Castañeda me asintió. No rápido, no lento. Solo lo suficiente para que quedara claro que era intencional. Su señoría, dije. Tengo evidencia para responder a las preocupaciones sobre mi credibilidad. Jerónimo Paredes se enderezó. Objeción fundamento. Lo estableceré. Dije. Los ojos del juez se quedaron en mí. Proceda. Durante el último año, dije, he llevado una grabadora pequeña en mi bolsa. La ley en México permite consentimiento de una parte. Me lo aconsejaron después de que mi esposo murió. Cuando empecé a documentar conversaciones sobre mis finanzas, la cabeza de Isolda se levantó de golpe. Su compostura vaciló. Luego regresó, quebradiza y forzada. Jerónimo se rió ligero. Esto se está poniendo teatral. Reproduce la grabación, dijo el juez Castañeda. La secretaria tomó el dispositivo de mi mano y lo conectó. El sonido que siguió no fue dramático. Fue ordinario. Eso era lo que lo hacía peligroso. La voz de Isolda llenó la sala. Casual y cercana. No necesitas preocuparte por el dinero ya. Mamá, dijo en la grabación. Honestamente, no lo necesitarás por mucho más. Un aliento recorrió la sala. No un jadeo. Algo más bajo, más pesado. La grabación continuó. Solo firma, dijo Isolda. Esto mantiene todo limpio. Soy yo la que tiene que vivir después de esto. La secretaria la pausó. Jerónimo se levantó. El contexto importa. Su señoría. El juez Castañeda no lo miró. Reproduce el resto. Otro clic. No puedo creer que siga preguntando, dijo Isolda. Su voz más filosa ahora. Si sigue empujando, la gente va a empezar a preguntarse por qué está tan confundida todo el tiempo. La sala había cambiado de nuevo. Esta vez no se alejaba de mí. Se inclinaba hacia el sonido. Dijo el juez Castañeda. El silencio se asentó. Isolda miró al frente. No me miró. No miró a Jerónimo. Miró la pared como si pudiera ayudarla a desaparecer. Señora Hidalgo, dijo el juez, su tono diferente, ahora cuidadoso. Preciso. ¿Cuándo fue grabado esto? Hace 4 meses. Dije, en mi mesa de cocina. ¿Estaba alguien más presente? No. Jerónimo habló rápido.
Su señoría, las familias dicen cosas lamentables bajo estrés. Esto no establece intención. El juez Castañeda se volvió a Isolda. «Señora Hidalgo», dijo. «¿Dijo usted estas palabras y Isolda tragó?» «No recuerdo, no recuerda», repitió el juez. Levantó la barbilla. Hablaba emocionalmente. Mi madre estaba de duelo. El juez asintió despacio. «La preocupación tiene un sonido», dijo. «También el control». Jerónimo intervino. «Su señoría». «Suficiente», dijo el juez Castañeda. Se volvió a mí. «¿Tiene grabaciones adicionales?» «Sí», dije. Isolda se encogió. «No para hoy», continuó el juez. «Pero las querré presentadas como evidencia». Jerónimo se hundió en su silla. La confianza que había llevado por horas se deslizó. «No de golpe. Pieza por pieza». El juez Castañeda se dirigió a la sala. «Esta corte ha oído alegaciones de confusión. Ahora ha oído evidencia de premeditación». Miró a Isolda. «Le instruyo, a través de su abogado, preservar todas las comunicaciones, registros financieros y materiales relacionados. Fallar en hacerlo resultará en sanciones». Isolda asintió. Una vez, sus manos estaban apretadas en su regazo, mientras la secretaria desconectaba la grabadora. Me senté. Mis piernas temblaban ahora. La adrenalina había empezado a drenarse, dejando algo más firme. Imelda se inclinó hacia mí y susurró. «No pueden desoír eso». Vi a Jerónimo recoger sus papeles, más lento que antes. Vi a Isolda mirar la mesa, su reflejo tenue en la superficie pulida. Las palabras habían hecho lo que los documentos no podían. Revelaron intención, no confusión, no preocupación. Cuando el juez llamó al siguiente receso, nadie le habló a Isolda. Ni siquiera Jerónimo. Me quedé sentada, mi grabadora de vuelta en la bolsa, más pesada que cuando la traje. Cuando la corte reanudó, Jerónimo Paredes pidió tiempo para aclarar el rastro financiero. Lo dijo como una cortesía. El juez Castañeda lo permitió, pero su paciencia se había adelgazado. Jerónimo se levantó con un documento nuevo. «Su señoría, la parte contraria ha implicado coordinación. Negamos cualquier esquema así». Me levanté antes de que continuara. «Puedo llamar a un testigo, Jerónimo bufó». Otro sorpresa. El juez Castañeda no parecía divertido. «¿Quién es su testigo?» «Señora Hidalgo. Selena Palacios», dije. El nombre cayó más fuerte de lo esperado. La cabeza de Isolda giró rápido. El bolígrafo de Jerónimo pausó a media nota. Una mujer se levantó de la galería. Selena era más joven que Isolda, vestida con cuidado. Del tipo que practica ser olvidable. Caminó al estrado con una sonrisa fija. «Declaré su nombre», dijo la secretaria. «Selena Palacios», respondió. No me acerqué al podio. Me quedé donde estaba. «Señorita Palacios, es dueña de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Consultoría Principal Surdudó». «Sí». «¿Cuándo se formó?», pregunté. «Hace 2 años. ¿Y qué servicios proporciona?». Continué. Miró a Jerónimo. «Apoyo administrativo». «¿Para quién?», pregunté. «Varios clientes», dijo. Abrí mi carpeta y deslicé una página adelante. «Señor Morán, ¿puede identificar este documento?». Carlos Morán había sido llamado de vuelta en silencio. Ajustó sus lentes. «Es un resumen de transferencias del Banco Nacional del Pacífico». «¿De qué cuenta?», pregunté. «De la señora Hidalgo», dijo. «¿Y el destinatario?», pregunté. «Consultoría Principal Sur», dijo. Jerónimo se levantó. «Objeción relevancia». El juez Castañeda levantó una mano. «Denegada». Me volví a Selena. «¿Cuánto dinero recibió su compañía de mis cuentas tragó?». «No recuerdo cantidades exactas». «Inténtelo».
dije. Jerónimo espetó. Responda solo lo que sabe. La voz de Selena tembló. Aproximadamente 4.800.000 pesos. Un ripple recorrió la sala. ¿En qué período? Pregunté. 6 meses. ¿Y qué servicios me proporcionó a cambio? Pregunté. Abrió la boca. La cerró. Ninguno. Dijo. Isolda se levantó. Esto es ridículo. El juez Castañeda la miró fijo. Siéntese. Continué. Señorita Palacios, ¿cuánto tiempo ha conocido a mi hija desde la universidad? Dijo. ¿Ella sugirió formar esta compañía? Pregunté. Jerónimo cortó. Objeción, especulación. Selena habló de todos modos. Sí. Jerónimo se volvió a ella. Discutimos esto. Selena se encogió. Dijo que se vería más limpio. ¿Más limpio que qué? Pregunté. Más limpio que mover dinero directamente, dijo Selena, con lágrimas brotando ahora. Dijo que era temporal. La compostura de Isolda se rompió. Dijiste que no dirías eso. El juez Castañeda golpeó el mazo. Orden. Esperé a que la sala se asentara. Luego pregunté la última. Señorita Palacios, ¿quién presentó la carta de acceso de cuidador en mi nombre? Selena miró abajo. Yo. La silla de Jerónimo raspó atrás. Su señoría. Necesitamos un receso. La voz del juez Castañeda fue baja. Siéntese. La mandíbula de Jerónimo trabajaba como masticando vidrio. Me volví al juez. La dirección de Internet usada para presentar la carta pertenece a Consultoría Principal Sur. La compañía de la señorita Palacios. Esa compañía recibió dinero de mis cuentas después de que se concedió el acceso. El juez Castañeda asintió despacio. Eso establece coordinación. Isolda habló. Su voz filosa. Está mintiendo. Selena sollozó. Me dijiste que era legal. Jerónimo se levantó de nuevo. Su señoría, mi clienta. Suficiente, dijo el juez Castañeda. He oído testimonio suficiente para concluir que este asunto ha escalado más allá de supervisión. Se dirigió a Selena. Se le instruye no dejar la jurisdicción. Será contactada. Selena asintió, temblando. Isolda miró al frente, su cara sin color. Jerónimo recogió sus papeles con manos inestables. Mientras la secretaria llamaba a un receso breve, me senté. Mis piernas se sentían débiles ahora, pero el aire había cambiado de nuevo. No solo duda levantada, alineación formada. Una mujer no había actuado sola. Y el silencio que siguió ya no era acuerdo. 3 días después de que Selena admitiera que presentó la carta de acceso de cuidador, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. El número era desconocido. Contesté de todos modos. «¿Señora Hidalgo?», preguntó un hombre. «Sí, soy Víctor Lazcano», dijo. «Investigador designado por la corte. Hay una audiencia de emergencia en el departamento 12, a las 10. El juez Castañeda quiere mi reporte preliminar en el registro». Mi garganta se apretó. «¿Hoy sí?», dijo. «Traiga cualquier documento de apoyo que mencionó. También, no contacte a su hija directamente. Planeaba hacerlo», dije, y luego me arrepentí del filo. Víctor no reaccionó. «Esto es estándar», respondió. «La corte se mueve rápido porque hay indicadores de fraude coordinado». Después de colgar, miré mi mesa de cocina, el mismo lugar donde Isolda había extendido papeles y me dijo que era más seguro. Imelda llegó en 1 hora, llevando una carpeta nueva. Su expresión enfocada. «¿Te llamaron?», preguntó. «Sí. Entonces no solo escuchan», dijo. «Actúan. En el tribunal». Jerónimo Paredes ya estaba ahí. Parecía no haber dormido. Isolda se sentó a su lado. Postura rígida. Cara cuidadosamente en blanco. No me miró al pasar. El juez Castañeda entró.
y la sala se levantó. Cuando nos sentamos, no perdió tiempo. «Señor Lazcano», dijo, «tiene un reporte preliminar». Víctor Lazcano se levantó. Era más joven de lo esperado, prolijo y controlado, del tipo que no especula a menos que tenga evidencia que lo soporte. «Sí, su señoría», dijo. Fui designado tras testimonio, indicando acceso no autorizado y transferencias conectadas a una entidad tercera. Levantó un paquete. Revisé registros bancarios, metadatos de presentación, registros de transferencias y comunicaciones proporcionadas por ambas partes. Jerónimo se levantó. «Su señoría, objetamos cualquier conclusión sin descubrimiento completo». Los ojos del juez Castañeda se endurecieron. «Siéntese, señor Paredes. Esta es una audiencia de emergencia. La corte determina riesgo». Víctor continuó. «Primero, la carta de acceso de cuidador fue presentada electrónicamente desde una cuenta de Internet comercial registrada a Consultoría Principal Sur». La mandíbula de Isolda se tensó. «Segundo», dijo Víctor, «dentro de 24 horas de conceder ese acceso. Las restricciones de cuenta de la señora Hidalgo cambiaron de manera que previnieron su acceso directo, mientras permitían movimiento de fondos por terceros». Jerónimo intentó una sonrisa. «Eso aún podría ser un malentendido». Víctor no lo miró. Tercero, hubo transferencias recurrentes de las cuentas de la señora Hidalgo a Consultoría Principal Sur, totalizando aproximadamente 4.800.000 pesos en 6 meses. Un murmullo se movió por la galería. El juez Castañeda levantó una mano por silencio. Víctor siguió. Voz firme. Cuarto, no hay documentación de servicios legítimos rendidos a la señora Hidalgo a cambio de esas transferencias. No facturas, no contratos, no entregables. Jerónimo se levantó de nuevo. «Su señoría, siéntese», dijo el juez Castañeda. Isolda habló por fin. Voz apretada. «Estaba tratando de simplificar las cosas para mi madre». Víctor se giró un poco, reconociéndola sin darle control. «Señora Hidalgo, simplificar no requiere rutear fondos por terceros». Las mejillas de Isolda se sonrojaron. «No ruteé nada». Selena manejó el papeleo. Víctor asintió una vez. «Eso alinea con el patrón de delegación», dijo. «No niega responsabilidad». El juez Castañeda se inclinó adelante. «Señor Lazcano, ¿tiene una opinión sobre intención?» Víctor eligió sus palabras con cuidado. «Su señoría, no hago un hallazgo criminal. Sin embargo, los indicadores son consistentes con explotación intencional. El timing, las restricciones impuestas, el ruteo por terceros y las declaraciones grabadas proporcionadas a la corte sugieren conocimiento y planeación, en lugar de accidente». La voz de Jerónimo se afiló. «Declaraciones grabadas se pueden interpretar de muchas formas». El tono de Víctor no cambió. «La declaración sobre la señora Hidalgo, no necesitando dinero por mucho más, sugiere motivo. No es decisiva sola, pero soporta el patrón más amplio». El juez Castañeda se volvió a Jerónimo. «Señor Paredes, ¿tiene algo sustantivo para contrarrestar el reporte?» La mandíbula de Jerónimo trabajó. «Pedimos tiempo». «Han tenido tiempo», respondió el juez. Se volvió a Isolda. «Señora Hidalgo, ¿entiende la severidad de lo alegado en esta sala?» Isolda miró a su abogado. Luego al juez. «Sí. Entonces emito órdenes inmediatas», dijo el juez Castañeda. «Las cuentas de la señora Hidalgo se descongelan pendiente audiencia completa. No se pueden hacer transferencias adicionales sin supervisión de la corte. Consultoría Principal Sur preservará todos los registros. Y la señorita Palacios permanecerá disponible para esta corte». La respiración de Isolda salió filosa. «¿No puedes solo?» «Puedo», dijo el juez. Me miró entonces.
La lástima se había ido. En su lugar algo más duro, más respetuoso. Señora Hidalgo, dijo, recibirá acceso a sus fondos hoy. Si alguna parte intenta retaliación, consideraré sanciones inmediatamente. Cuando el juez llamó el asunto continuado y se levantó del estrado, Jerónimo recogió sus papeles con manos rígidas. Isolda no se movió. Miró la mesa como queriendo cambiarle la forma. Al salir, Imelda mantuvo el paso a mi lado. Ahora es oficial, murmuró. Ya no pueden llamarte confundida. No miré atrás a Isolda. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era impotencia. Era la sensación de un sistema empezando a cerrarse alrededor de la verdad. El juez Castañeda no alzó la voz al entregar la decisión. No necesitaba. La sala ya estaba quieta. Esta corte encuentra, dijo, que la peticionaria ha fallado en demostrar buena fe en sus acciones hacia la señora Hidalgo. Isolda se encogió ante la palabra. Fallado. Jerónimo Paredes se quedó inmóvil a su lado. Su libreta intacta, basado en testimonio, evidencia documental y declaraciones grabadas, continuó el juez. La Corte concluye que la autonomía financiera de la señora Hidalgo fue restringida deliberadamente por medios engañosos. Dio vuelta a una página. El sonido fue nítido. Final. Todas las cuentas a nombre de la señora Hidalgo se restaurarán completamente de inmediato, dijo. Cualquier acceso previamente concedido bajo autorización de cuidador se revoca erevi. Mi pecho se apretó. No con alivio aún, con incredulidad. Además, dijo el juez Castañeda, se entra una orden protectora permanente prohibiendo a Isolda Hidalgo manejar, redirigir o influir en los asuntos financieros de su madre sin aprobación expresa de la Corte. Isolda se levantó abruptamente. Su señoría, siéntese, dijo el juez, sin mirarla. Se sentó. El juez Castañeda se dirigió a la secretaria. Se emiten avisos de referencia a la oficina del Procurador General respecto a posible explotación financiera y coordinación con terceros. Selena Palacios no estaba presente. Su ausencia se notó en el registro. Esta corte, continuó el juez, también refiere el asunto de Consultoría Principal Sur para auditoría y revisión independiente. Jerónimo se levantó despacio. Su señoría, mi clienta, ha terminado de hablar por hoy, dijo el juez Castañeda. He oído suficiente. Me miró entonces. Señora Hidalgo, la Corte reconoce la carga que llevó al representarse a sí misma. Lo hizo efectivamente, efectivamente. La palabra se sintió surreal. Lo diré claro, añadió el juez. Este caso no dependió de su edad. Dependió de evidencia. Isolda miró al frente. Su cara despojada de performance ahora. No lágrimas, no suavidad, solo exposición. El juez Castañeda entregó la orden final. Este asunto se adjurna. El mazo cayó. No fuerte, no triunfante. Final. La gente se levantó. Sillas rasparon. Conversaciones empezaron en tonos bajos. Jerónimo empacó su maletín sin mirar a Isolda a los ojos. Cuando por fin le habló, su voz fue baja y urgente. Necesitamos hablar de próximos pasos, dijo. No hay próximos pasos, respondió ella. Su voz era plana. No aquí. Mientras recogía mi carpeta, una oficial de corte se acercó. Señora Hidalgo, dijo con dulzura. El banco ya fue notificado. Su acceso debería restaurarse al final del día. Gracias, dije. Isolda se volvió entonces, por fin mirándome. Su expresión no era enojo, no remordimiento, era shock. No tenías que hacer todo esto, dijo bajito. La miré. No lo hice. Respondí. Tú lo hiciste. Abrió la boca. Luego la cerró.
Cualquier argumento que había ensayado ya no aplicaba, mientras pasaba hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie le habló. La atención que había comandado por meses se evaporó el momento en que la corte se levantó. Imelda apretó mi mano. «Estás libre», dijo. Asentí, aunque la libertad se sentía más pesada de lo esperado. Llevaba peso, responsabilidad, elección. Afuera, reporteros esperaban. No paré. No le debías a nadie una declaración. La justicia había llegado sin espectáculo, sin aplausos, sin discurso de vindicación. Solo un recalibrado quieto de poder. Para cuando llegué a mi auto, mi teléfono vibró. Una notificación del banco. Acceso restaurado. Me senté un momento, manos en el volante, respirando en la quietud que seguía al ruido. El castigo no era humillación pública. No prisión, no exilio. Era consecuencia. Y eso, había aprendido. Era suficiente. Isolda llamó 3 días después del juicio. No contesté al principio. Vi el teléfono sonar hasta callarse. Luego iluminarse un minuto después, en la tercera llamada. Contesté no porque estuviera lista, sino porque evitar ya me había costado demasiado. «Mamá», dijo. La palabra cayó diferente ahora. No familiar, no segura. «Oí», continuó rápido, «que las cuentas están de vuelta sin a tu nombre». «Sí lo están», dije. «Me alegra», respondió. «Eso es...» Bueno, el silencio se estiró entre nosotras. Podía oír su respiración, superficial y controlada. «Nunca quise que llegara tan lejos», dijo. «Las cosas solo se descontrolaron». «No se descontrolaron», dije. «Siguieron un plan». Exhaló filoso. «Siempre ves lo peor en mí». «Veo lo que pasó», dije. «Eso no es lo peor, es el registro». Otra pausa. Luego su voz se suavizó. Ensayada. «Tenía miedo. Pensé que te perdía. Perdías control». Dije. «Eso no es justo», dijo. «Justo no fue parte». Respondí. «Ni una vez». Tragó. Dije que lo sentía. Dijiste que tenías miedo. Corregí. No dijiste que estabas equivocada. No pensé que tuviera que deletrearlo. Dijo. «Sabes que te quiero. Sé que quieres la versión de mí que no empujaba». Dije. «La que firmaba donde apuntabas». Su aliento se atoró. Llamé porque no quiero que las cosas queden así. Así como. Pregunté. «¿Rotas?», dijo. «No están rotas», dije. «Están definidas». Se quedó callada entonces. Cuando habló de nuevo, su tono cambió menos defensivo, más cuidadoso. «¿Podemos vernos?», preguntó. «Solo nosotras». «No», dije. La palabra salió fácil. Eso me sorprendió. «¿Nunca?», preguntó. «No ahora», respondí. Y no sin términos. Su voz se apretó. «Me estás castigando». «No», dije. «Me estoy protegiendo». Dije que lo sentía. Repitió, más alto esta vez. «Lo dijiste», acordé. «No tomaste responsabilidad. Perdí todo», dijo. «Mi reputación. Oportunidades de trabajo. La gente ni siquiera devuelve mis llamadas. Eso no es todo», dije. «Aún tienes tu libertad, tu salud, tu futuro. Me quitaste a mi madre», dijo. Cerré los ojos. Trataste de quitarme mi vida mientras aún la vivía. Eso terminó el argumento. No con gritos. Con verdad que no dejó espacio para maniobrar. «Después de un momento», dijo bajito. «Entonces eso es todo». «Por ahora», dije. «¿Y si cambio?», preguntó. «No cambias por acceso». Respondí. «¿Cambias porque entiendes?». No respondió. El silencio esta vez se sintió diferente. Menos estratégico. Más incierto. Antes de colgar. Lo dijo de nuevo. «Mamá». No contesté. Cuando la llamada terminó, me senté en la mesa de la cocina y dejé mis manos planas contra la madera. No temblaban.
Eso se sintió como progreso. Más tarde esa tarde, Tadeo pasó, se quedó en la puerta, inseguro. Me llamó, dijo, «Lo sé», respondí, dudó. «No está bien, no se lo deseé», dije, «pero tampoco lo cargaré por ella». Asintió despacio. «Debí escucharte». «Sí», dije. «No cruel, claro». Se encogió. Luego suspiró. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dije. «Vivo mi vida sin supervisión». Sonrió levemente. «Siempre fuiste más fuerte de lo que te dábamos crédito». Lo miré a los ojos. «No necesito crédito. Necesito límites». Esa noche puse el número de Isolda en silencio. No bloqueado, no borrado, solo quieto. Si la reconciliación llega alguna vez, no vendrá por culpa o miedo o la palabra mamá usada como llave. Vendrá con accountability. Y hasta entonces, no confundiré perdón con permiso. Las consecuencias de Isolda no llegaron de golpe. Se desplegaron calladas. Como las reputaciones se derrumban cuando nadie intenta salvarlas ya, oí del trabajo primero. No de ella, de Tadeo. La despidieron, dijo, parado en mi puerta como preparándose para el impacto. Lo llamaron reestructuración. Siempre lo hacen. Respondí. Dice que es por el registro de corte. Añadió. La referencia. La auditoría. Ella dice. Repetí. Suspiró. No la defiendo. Solo explico. Asentí. No necesitas explicarme consecuencias. Después de eso, las llamadas pararon. Invitaciones se secaron. Los amigos que habían estado a su lado en la audiencia, que habían asentido con simpatía y susurrado sobre lo duro que debe ser cuidar a un padre envejeciendo, empezaron a alejarse. Una mujer cruzó la calle para evitarla. Otra dejó de contestar mensajes. El nombre de Selina surgió de nuevo. Esta vez en conexión con una investigación que ya no me involucraba, cuando Isolda llamó por fin, semanas después. Su voz estaba despojada de performance. «No me contratan», dijo. «No en ningún lado cerca. Eso pasa». Respondí. «Me miran como si fuera peligrosa», dijo. No respondí. Nunca pensé que me seguiría así. Continuó. Pensé que una vez que el caso terminara, no terminó, dije. Concluyó. Dejó salir un sonido que pudo ser risa. Estás muy precisa ahora. Tengo que serlo, dije. La imprecisión cuesta. Se quedó callada un largo momento. Cuando habló de nuevo, no había enojo left. Te creen, dijo. Todos creen el registro, corregí. Es diferente. Perdí todo, dijo. Me recargué en la silla y cerré los ojos. No, dije. Perdiste acceso. Es lo mismo. Espetó. No lo es, respondí. Aún te despiertas en tu propia cama. Aún tomas tus decisiones. Aún tienes un futuro que te pertenece. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué perdiste? Lo pensé. Sobre los meses de confusión. La humillación. La forma en que mi propia comunidad había observado y esperado ver qué versión de mí sobreviviría. Perdí ilusiones. Dije. Fueron caras. No las extraño. No respondió. La línea se quedó quieta. Luego se desconectó. Después de eso, dejé de oír de ella por completo. En el supermercado, la gente me miró a los ojos de nuevo. En el banco, el cajero me saludó por nombre. El cafecito regresó a normal. Normal. Aprendí. Es solo lo que pasa cuando el ruido se desvanece. Una tarde, me topé con una mujer de la corte afuera de la biblioteca. Dudó. Luego se acercó. Quería decir, empezó. Que lo siento que dudáramos de ti. Estudié su cara. No dudaste de mí. Dije, deferiste. Se encogió. Eso es peor. ¿Verdad? Sí, dije. Pero es común. Asintió, avergonzada. Y se fue. El silencio alrededor de Isolda se endureció en algo permanente. No castigo. No exilio. Ausencia.
No lo celebré. Tampoco lo lamenté. Lo reconocí por lo que era el resultado natural de elegir control sobre cuidado. Una noche, Tadeo pasó de nuevo. Se sentó esta vez. Está pensando en mudarse. Dijo, fuera del estado. Eso podría ayudarla. Respondí, dudo. ¿Quieres que le pase un mensaje? No. Dije, ya tiene todo lo que necesita. Asintió, aceptándolo. Nos sentamos en silencio compañero por un rato, del tipo que no necesita llenarse. Más tarde, sola. Me paré en mi cocina y abrí el cajón donde guardaba la grabadora. Ya no la necesitaba. La volteé en mi mano. Luego la puse de vuelta y cerré el cajón. La corte había dejado de vigilar. El sistema había seguido, pero yo no había regresado a quien era antes. Era más firme ahora, más callada, menos disponible para manipulación disfrazada de preocupación. Lo que Isolda perdió no fue solo dinero o estatus o proximidad a mí. Perdió el beneficio de mi duda. Y yo gané algo mucho más durable que vindicación. Gané a mí misma. Organicé una cena un miércoles porque no era simbólico, ni festivo, ni anuncio. Solo una mesa que cabía a la gente que elegí. Imelda llegó primero, llevando un pan envuelto en una servilleta. ¿Segura que quieres compañía? Preguntó, escaneando mi cara. Segura, dije. Siéntate. Tadeo vino después, con las manos vacías. Nervioso como solía estar antes de juntas de padres, se quedó en la puerta. «Puedes entrar», le dije. «No te estoy calificando». Sonrió, pequeño y agradecido, y tomó asiento. Más tarde, la señora Alcázar de abajo tocó, sosteniendo una olla que olía a ajo y paciencia. Había observado todo desde lejos y nunca me pidió explicar. «Come», dijo. «Te ves más delgada. Estoy más ligera», dije. «Hay diferencia. No hablamos de corte. No hablamos de Isolda. Hablamos de recetas que salían bien y otras que no. De una película que Tadeo quería recomendar. Del nuevo cliente de Imelda que pensó que el silencio era debilidad y aprendió lo contrario. En un momento, Tadeo carraspeó. «Mamá», dijo. Luego paró. Esperé. Debí pararme antes. Dijo, «No lo hice». «Lo veo ahora». «Lo sé», dije. «Estás aquí». Asintió, aliviado de que no pidiera más. La responsabilidad no siempre necesita discurso. A veces necesita resistencia. Comimos, reímos. La comida se acabó y nadie entró en pánico. Eso era nuevo para mí, confiar en la abundancia sin guardarla. Después del postre, me levanté a servir café. Mi teléfono vibró en el mostrador. Un número no guardado. No contesté. Tadeo lo notó. «¿Quieres que conteste?», preguntó. «No», dije. «Quiero mantener las manos libres». Imelda levantó su taza. «Por manos que quedan libres. Chocamos porcelana». Un acuerdo quieto. Más tarde, cuando los platos estaban apilados y la puerta cerrada tras el último invitado, me senté sola en la mesa. La casa se sentía vivida de nuevo, no monitoreada. Abrí mi laptop y chequeé mis cuentas no porque necesitara, sino porque podía. Todo estaba donde pertenecía. El teléfono vibró de nuevo. Contesté esta vez. «Soy Isolda», dijo, sin saludo, sin título. «Lo sé», respondí. «Oí que tuviste gente», dijo. «Sí». Una pausa. «No me invitaron». «No», dije. «Sigues haciendo esto», dijo, frustración colándose, castigándome. «No te estoy haciendo nada», dije. «Estoy haciendo algo por mí». Bufó. «Es lo mismo». «No lo es», dije. «No quito». «Elijo». Silencio. Luego, más baja. «Perdí mi departamento. Lo siento», dije. Y lo decía en serio. La lástima no es poder. Es reconocimiento sin rendición. «¿Podrías ayudar?», dijo. «Solo un poco». «No lo haré», dije. «No así. Lo estás disfrutando».
espetó. Me recargué en la silla. No, dije. Estoy terminada con eso. Otra pausa, más larga. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Te subestimé, dijo. Sí, respondí. Colgó. No me sentí triunfante. Me sentí terminada. La venganza. Aprendí. No tiene que gritar. No tiene que herir. Puede ser limpia y completa. Puse el teléfono boca abajo y me levanté. Apagué las luces una por una, dejando la cocina al último. En el mostrador estaban el envoltorio del pan, los platos vacíos, las señales pequeñas de una vida conducida sin permiso. El poder no es ganar argumentos o colectar disculpas que llegan tarde y delgadas. El poder es nunca necesitar explicar por qué tu no es final. El poder es elegir quién se sienta en tu mesa y saber que te creerán si te paras de nuevo. Antes de dormir, abrí el cajón y saqué la grabadora una última vez. No la reproduje. Ya no necesitaba prueba. La envolví en la servilleta del pan de Imelda y la puse al fondo del closet, donde van las herramientas cuando han hecho su trabajo. Apagué la luz y dormí sin ensayar el mañana. Guardé el poder esa noche, no quitando nada de vuelta, sino negándome a darlo de nuevo.